Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al análisis de Politicando. El mundo, están pasando tantas cosas, parece una licuadora donde tantas cosas se han licuado y ahora repercuten en diferentes países. Para analizar estos temas que está pasando, que Trump por un lado, que Milei por el otro, que Bukele lo alaban empresarios guatemaltecos, el tema de la guerra en Ucrania, Rusia, Trump se hace cuate de Putin ahora, no hay ninguna sorpresa. Tenemos que analizar todos estos temas, qué está pasando y por qué es importante, sobre todo para el contexto guatemalteco, estos temas. Tenemos un invitado de nivel especial quien nos va a ilustrar con estos temas porque parte de ser un experto en las relaciones internacionales, es catedrático universitario, analista político. Roberto Wagner, bienvenido, maestro. Brian, esta es tu casa, un honor, gracias por estar acá. Muchas gracias. Me siento bien honrado y quiero tener, tomar la confianza de que sos profesor universitario, Roberto, y que a nuestra audiencia y a nosotros los que, en el caso abogado, no estamos tan relacionados con estos temas de las relaciones geopolíticas, multilaterales y demás, que nos expliques lo que está pasando en el mundo. Y digamos, empecemos por el tema tan famoso, que es el tema Trump. Te lo digo tan famoso porque aquí en Guatemala todos es Trump y que se va a solucionar la vida con Trump, que Trump aquí, que Trump allá. Muchos lo creen que es el ungido, que va a solucionar todo, pero empieza desde, creo que el viernes más o menos, o unos días antes se venían dando ya las noticias de que ya tenía un plan para Rusia, un plan para la paz con Ucrania, pero se tira unas sugerencias bien drásticas, ¿va? Así como, dale las tierras, danos a nosotros el dinero, que se acabe eso, sos un dictador, le dice a Zelensky, y hasta dice, la administración anterior, si los apoyó era porque eran unos estúpidos. Entonces, bien grueso. Explícanos, Roberto, ¿cómo miras esto? ¿Qué significa? ¿Y qué está pasando? Pues, o sea, ¿qué onda con eso? Gracias, Brian. Sí, a ver, el fenómeno Trump tenés que entenderlo, digamos, desde dos perspectivas. A ver. La primera es que el poder que adquiere, y eso es la elección. Porque la elección de Donald Trump no habíamos visto un fenómeno tan fuerte porque se pensaba que iba a ser muy apretada la elección y que podía ganar por un estrecho margen Trump, o pueda que Kamala Harris diera la sorpresa por un estrecho margen, y los estados bisagra y todo. Y gana Trump el voto popular, porque en Estados Unidos es por colegio electoral. Ajá. Pero gana el voto popular. Y los colegios. Gana el colegio electoral. 19 gobernaciones. Se puede decir un control porque él, digamos, él designó a 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en su término, que son más magistrados conservadores. Entonces, digamos, se le dio un cheque en blanco. 5% casi una quinta parte de la población afroamericana en Estados Unidos vota por él. Ok. O sea, porque había gente que decía, no, es que esto se explica por el racismo del blanco anglosajón protestante, y en eso decís, no puede ser casi un 20%, un 19 punto y pico por ciento de esa población no se volvió el Ku Klux Klan de la noche a la mañana. Y el voto es un 37% del voto hispano. Votan por Donald Trump, principalmente tanto en la población afroamericana como en la población hispana, hombres. Porque el mandato que se le da realmente es por una cuestión económica. El costo de la vida es muy alto. No estoy llegando a fin de mes. Entonces ahí se le da, pero se le da un cheque en blanco. Control del Congreso, control del Senado, todos sus nominados, todos los nominados que tiene, porque, a ver, digamos, a mí me parece que un Marco Rubio como secretario de Estado fue una excelente. Sí, es un buen nombramiento. Sí, es alguien que conoce, alguien que sabe, alguien que está involucrado y que es un político de carrera. Pero por otro lado, el tema de Robert Kennedy en la Secretaría de Salud, sí me quedé, dije, bueno, no sé qué está pasando. Pero todos entran, las nominaciones todas son aceptadas, no tiene esa oposición Donald Trump, pero entonces él adquiere poder. Él tiene ese poder y tiene hasta las elecciones de medio término, que es, digamos, en 2 años, que vamos a ver, que es como una evaluación siempre. Las elecciones de medio término en Estados Unidos son una evaluación
sobre cómo es que va el gobierno de turno. Pero después el poder también se otorga. O sea, digamos, si yo te posiciono a vos de tal forma o yo tengo un problema y te volteo a ver a vos para que me lo resolvas, yo te estoy otorgando poder. Entonces, primero tenés el tema de los medios. Medios y hay medios, algunos que te digo que, porque bueno, hemos visto cómo los medios a veces también tienen sus líneas editoriales ya muy activistas y se ponen en un lado y quiebran cintura. Digamos, el caso de la revista Time a mí me pareció bien interesante porque fue de las portadas de Time sobre Trump, fueron de las cosas más polémicas, más críticas, más adversas a lo que fue ese primer gobierno de Donald Trump, para que después viene y sale en enero de este año el hombre del año, Donald Trump. Sí, eso es. ¿Verdad? Entonces, querían reconciliarse. Sí, pero ese cambio, ese corte, ese cambio de cintura, ese movimiento es bastante fuerte y se da esa situación. Pero yo estoy hablando también de medios que sí realmente que son las grandes agencias noticiosas que solo informan, que solo te dan titulares. Incluso estas cadenas, estas agencias, Trump abre la boca y es noticia. Es noticia. Entonces, el poder se le otorga también. Cuando fue la inauguración de la iglesia de Notre Dame en París, después de que se quemó y todo, estaban los presidentes, digamos, varios presidentes en fila, invitados para ver eso. Y entra Donald Trump y se van poniendo todos de pie y casi que hacer una reverencia, ¿no? O sea, entonces, esa simbología, porque la política es muy simbólica. Le llena a él. Ese es otorgar poder. Pero, ¿y crees, perdona que te interrumpa, crees que el hecho de que él ya no tenga que pelear una segunda elección, porque ya no puede después? Entonces, ¿crees que es como un cheque en blanco para decir, hago lo que yo quiera ahorita, porque sé que ya no voy a ir a las elecciones? Entonces voy a hacer lo que yo quiero ahorita. ¿Cómo es esa parte? Sí, ese es otro gran problema. A ver, Trump en este momento sigue siendo una moneda al aire. Entonces, la ficha está en el aire y no sabemos cómo va a caer. ¿Cómo va a salir? Pero eso genera incertidumbre. Y en política, ciencia política, la incertidumbre genera miedo. Ok, interesante. Y el miedo, lo peligroso del miedo es que el miedo puede generar violencia también. Pero el miedo es una herramienta política. El terrorismo funciona con el terror. Entonces tienen que ser, qué terrible ver un video de una persona que es ejecutada en vivo por un grupo, digamos, de encapuchados y todo, y que vienen y están con consignas religiosas o de ideologías muy extremas. Ese símbolo, ese es el terror y esa es la herramienta que ellos usan para hacer yo hago que el otro haga lo que yo quiera, pero mi herramienta es el terror, es el miedo. Pero de igual forma el miedo es un Donald Trump que dice, el canal de Panamá fue un pésimo trato, el arreglo Torrijos-Carter, yo me voy a ir a quedar con el canal de Panamá, lo vamos a recuperar. Robert, eso es algo que yo realmente entiendo. Y aparte de esa actitud, no sé si viste, bueno, seguramente la has de haber visto, que una gobernadora le dice, independientemente del tema de ideología de género y lo demás, le dice, bueno, no vamos a obedecer lo que usted nos dice, solo vamos a obedecer la ley. Yo soy la ley, le dice. ¿Sí? Y entonces se pone en una actitud, entonces nos vamos a ver en las cortes y demás. Entonces lo vemos ante quien él quiere de esa manera. Entonces sale con esas ideas que el canal de Panamá, que Groenlandia. ¿Qué onda? El presidente Mulino viene prácticamente llega y dice, y en la visita de Marco Rubio a Centroamérica, que también es muy importante porque es lo primero, el primer viaje al exterior del nuevo secretario de Estado es Centroamérica. Y entonces el presidente, y habían dos temas que aplicaron igual para todos los países. Migración, de eso nadie se iba a quitar eso, y el tema de China. Que a Estados Unidos no le gusta, primero, y eso es desde el 2004, eso no es Trump, eso es desde el 2004. No es cosa nueva. En el 2004, cuando se presentaron la política de seguridad nacional de Estados Unidos, habían dos grandes temas. La lucha contra el terrorismo, pero después la otra era la contención económica de China en el mundo. Eso no les gusta a Estados Unidos, es tener que competir con ese monstruo que hoy en día es China. Después tampoco les gusta la presencia que tiene China
en América Latina, en el patio trasero. Ujú. Y hay un mapa se lo he compartido con mucha gente, donde en el año 2000 toda América Latina y el Caribe el principal socio comercial era Estados Unidos. Al 2023 tenés la excepción es Colombia, Venezuela, porque es un caso aparte, Claro. y algunos países del Caribe, pero de ahí ya era solo Colombia, y de Centroamérica, toda Centroamérica, principal socio comercial, Estados Unidos, pero de ahí y Colombia, y el resto China. China. Y de Centroamérica, el único país que sí, su principal socio comercial también es China, Panamá. Panamá. Oh. Entonces, por eso es que pero es el miedo, es de ir a somatar la mesa. Sí, tenés un Trump que en este momento es casi como un poder absoluto. Es como el emperador. Y en su discurso menciona a dos presidentes, a William McKinley y a Teddy Roosevelt, que fueron los dos últimos grandes presidentes imperialistas que tomaron territorio y plantaron la bandera de Estados Unidos en ese territorio. Entonces, Una simbología de decir, aquí, quiero ir por el mismo bando. Aquí tenés, entonces, pero nuevamente, tomando en cuenta esa incertidumbre de Trump, ¿qué legado? ¿Cuál va a ser su legado? Porque en efecto no puede seguir después de estos 4 años. Y también tomemos en cuenta el tema de la edad. Aunque se ve bien y está ahí gritando y todo, pero... Y es grande. Pero ajá, ese es el tema. Pero entonces, ¿cuál va a ser su legado? ¿En dónde van a estar paradas figuras como J.D. Vance, que en teoría, siendo el vicepresidente, sería como que el heredero natural? Eso es lo que... Y estoy hablando aquí por lo que ha sido la historia de los Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, Marco Rubio, que en su momento dado también quiso ser candidato a la presidencia, pero... o sea, ¿cuál va a ser el legado? O sea, ¿qué dejan ellos? Porque recordemos una cuestión muy interesante, o sea, el Partido Republicano como lo conocemos ya no es el mismo, este es el Partido Trumpista, y tenés un ala muy fuerte de republicanos que forman un grupo, dice, republicanos en contra de Trump. El exsecretario de Defensa, John Bolton, lo dijo, Trump no es republicano, él no es un conservador, él no es, digamos, de origen, no es un agente orgánico del partido, él no hizo carrera en el Partido Republicano. Hubo un momento, hace años, que Trump los criticó. Trump fue financista de los demócratas y Trump criticó a los republicanos. Digo, si los republicanos son tan tontos que si yo fuera candidato me fuera a ese partido porque no hay gente pensante ahí. Eso dijo. Y mira cuántos años después y parece que se cumplió. Pero Roberto, mira, ¿cómo vemos esa actitud para con Ucrania y con Rusia? Porque pareciera que Trump es el amo del mundo, pero pareciera que su amo es Putin. Sí. Entonces, o sea, es un acuerdo. ¿Cómo ves este acuerdo? Porque todo va a beneficiar a Rusia. Pero Rusia, gran cuatazo de China. Y Rusia, gran cuatazo de los ayatolas de Irán. Y Rusia, gran cuatazo de los terroristas de Hamas y de Hezbollah, que es contra los que Trump, o sea, Rusia es el cuate de todos los enemigos de Trump, pues. Entonces, ¿qué onda con esto? Aquí, si lo pasamos del caso del conflicto de Ucrania, de Rusia-Ucrania, o la operación militar especial que dicen los rusos. Desde el Kremlin. Desde el Kremlin. La lógica sí era esa. La lógica, o sea, si ves fríamente el conflicto y lo analizas en términos de poder, de poderío militar, de fuerza bruta. Sí, Ucrania tiene que ceder los territorios ocupados y entonces eso genera un cese al fuego y que no se meta Ucrania, que no sea parte ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Que se entiende mucho eso. O sea, y es más, uno de los imperativos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, es tener una nueva alternativa a la matriz energética que ya no sea Rusia. Pero los rusos, si haces esa alternativa y te metes por el Mar Negro, pasas al Mar Caspio y ahí están está Kazajistán, está Irán también y todo, y de repente esa se vuelve como la alternativa. Rusia vive de su venta de petróleo y de gas natural. Rusia no vive, no tiene más. No está trabajando, el mundo no se mueve por vodka. Exactamente. Entonces, o por caviar, ¿no? Entonces ya es una cuestión que específicamente eso es lo que vende Rusia. Entonces Rusia dice, me están poniendo un cerco, me están cercando y entonces esto tiene que explotar por un lado. Por otro lado,
Putin y su círculo, porque eso a mí... Y si eliminamos a Putin, entonces, ¿qué pasa? Alguien va a llenar el vacío y es que, va a ser lo mismo, hay un círculo y hay una visión muy arraigada de retomar, de querer ser, bajo otras formas, el gran imperio euroasiático. Eso viene de cuando Rusia no se podía expandir hacia Occidente, que quiso siempre ser parte de Occidente, entonces se tiene que ir hacia Oriente. Y se convierte, el imperio ruso era un imperio euroasiático, pero con muchas características muy similares por ciertos momentos a lo que fue Occidente. Pedro el Grande quería occidentalizar Rusia, y después Carlota, la reina Carlota, la emperatriz, digamos, ella amalgama la visión que tuvo en su momento dado Pedro el Grande, pero que también tenía Iván el Terrible, fundador del Imperio Ruso, que es una visión occidental versus una más oriental. Pero con lo que decís con esto de Trump, digamos, de la forma en la que está haciendo el curso, porque el problema era ese, la solución es fácil decir que sean los territorios y ahí se acabó. Pero no podés darle la espalda a los valores occidentales. No estoy diciendo la Unión Europea específicamente, estoy hablando de los valores, las libertades que hicieron grande a Occidente. Correcto. Digamos, o sea, la libertad de expresión, la libertad de empresa, los derechos humanos. Eso es un valor occidental. No puedes venir y darle la espalda a eso. Respeto a las democracias. Y eso está haciendo. Y yo tuve una entrevista este domingo en Prensa Libre. Salió una cuestión de analizar los primeros 25 años del siglo. Y eso lo he estado hablando mucho y me repito mucho con eso, pero el sistema liberal internacional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, organismos internacionales, pero una promoción de valores occidentales a nivel internacional, eso se está acabando y lo está matando Donald Trump. Y Estados Unidos fue el gran líder de ese sistema en su momento. Y ahora es Estados Unidos, y es Donald Trump específicamente que lo está matando, porque al darle la espalda a esto, como bien decís, están tomando nota gente como un Vladimir Putin, gente como un Xi Jinping, gente como un Erdogan en Turquía, los ayatolás en Irán, que ahorita está con el proceso con el proceso de cambio de presidente, de control, porque el presidente murió. Pero también Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita, MBS. ¿Y qué tienen en común todos esos países? Ninguno es una democracia republicana. Son países autoritarios. Son países en donde estas personas son las que mandan y se hace según su voluntad. Hay restricción a derechos humanos, a libertades individuales. Son países donde nadie pregunta, mire que nosotros no vamos a hacerle caso a usted, sino que vamos a obedecer la ley. Esos son países donde ellos son la ley. Exactamente. Ellos son la ley. Entonces, cuando ves a un Trump diciendo eso, dice, con este sí nos podemos entender, pero sabemos muy bien que el sistema como tal en Estados Unidos no cambia. Entonces, a ver, mira cuántos presidentes ha visto pasar Putin y su secretario de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. ¿Cuántos han pasado por ahí? Entonces, venir y decir, vean, esto puede afectarnos hoy, pero mañana puede ser de gran beneficio para nosotros. ¿Qué intereses podría, digamos, pensemos en que digan, no, es que Trump es un gran estratega, si se está haciendo cuate de Putin es porque quiere que lo ayude a frenar a China? ¿Ves posible esto o qué intereses podrían haber detrás de esto o simplemente quedar como cuates? O sea, digamos, China, el gran problema es, por un lado China está en un proceso de que estamos viendo ya un salto cualitativo de su economía. Un amigo, lo estábamos hablando, me dice, mira los carros chinos. Antes, cuando venía el carro chino, y popularmente un carro chafa, ¿verdad? Sí, made in China, y era así como que, y venían esos pick-ups Gran Muralla, y uno decía, mira, ¿qué tal ese pick-up? Mira, lo metí en una carretera de terracería, un camión de terracería, y quedó como chinchincito ahí que no se le quita, ¿verdad? Entonces, no es un Toyota Hilux. Claro. Que Japón sí hizo en su momento, hizo un salto cualitativo en sus productos con el tema tecnológico. China está siguiendo el mismo proceso, ya está cambiando, y otra persona me dice, mira, estos carros, los BYD, los Jetour, dicen, no tienen ya nada que envidiarle a los carros europeos. Los Changanes y a los carros japoneses. La cuestión es solo ya que la gente se dé cuenta de que ahora... China ya cambió, China ya no es lo que era antes. Después, ¿qué fue Marco Rubio a decirle a Rodrigo Chávez en Costa Rica?
yo le echo una mano con el tema de la migración, que los nicaragüenses que van a Costa Rica y todo, pero mire, deje de comprar tecnología de quinta generación china. Es más, si por los Estados Unidos fuera que saquen a Huawei de Costa Rica, pero el tema es el tema de la tecnología. Ahí juega un papel muy importante el rol de Elon Musk en el gobierno de Trump, que es que está pareciendo ser un como poder paralelo ahí, y con el tema tecnológico. Pero ¿cómo vas a frenar? Digamos, ¿qué va a hacer Rusia para frenar a China? Ahora, sí hay un elemento, y esto es muy teórico, pero nuevamente, ¿cómo van a cambiar estas cosas? No sabemos. Pero John Mearsheimer dijo, y tiene un libro muy bueno, muy recomendable, de esas Biblias de relaciones internacionales, que se llama La tragedia de la política de las superpotencias. Ok. Y que dice, si vos sos una superpotencia, o vos aspiras a ser una superpotencia, el conflicto es inevitable. Vos tenés que subirte al ring y ganarle a aquel que tiene, el que ostenta el título de los pesos pesados de la política internacional. Pero tenés que ganarle. Y eso tiene que ser un conflicto. Eso no puede ser como que yo te lo cedo. Sí, pues, una negociación. Entonces, se vienen cuentazos. Entonces, pero el problema es ese. El problema es que a la hora de eso también querés tener tus porras, querés tener tus aliados, querés saber quiénes están contigo y quiénes no. Y fijarse bien en el enemigo. Trump se está jugando, o sea, yo viendo lo que está haciendo ahora y que sí considero que puede ser el clavo final en el sarcófago, en el ataúd del sistema liberal internacional. Okay. Pero sí todavía creo que es muy temprano, o pueda que sea muy tarde, no sé, pero porque es la incertidumbre para ver cuál sería su legado. ¿Qué es lo que va a dejar? ¿Qué es lo que quiere dejar? ¿Qué es lo que le va a dejar a los nuevos líderes del Partido Republicano? Del Partido Republicano trumpista, pero ¿qué va a dejar? ¿Qué es lo que va a dejar? Digamos, Estados Unidos siempre actuó pensando un poco más allá. En las siguientes generaciones. Sí. Eso es interesante, Robert, lo tenemos que hablar. Tenemos que hacer un pequeño corte ahorita, pero regresamos pronto porque esta plática está bien interesante. Espero que se la esté pasando igual de bien como yo me la estoy pasando. Regresamos pronto. Bueno, continuamos en el análisis con Politicando. Está bien interesante el tema que nos está exponiendo acá el gran maestro Robert. Robert, gracias. Mira, a mí me llama la atención muchas veces cuando uno dice, este líder está tomando estas decisiones, ¿quién lo estará aconsejando? ¿Quién lo estará asesorando? ¿Será él o demás? Pero hablamos un poco del tema de Elon Musk hace unos minutos. Pareciera que este cuate manda a Donald Trump, ¿verdad? O sea, pareciera que él está absolutamente detrás de todo. Yo te financié campaña, te sorteé $1 millón diario en Pensilvania para que la Mara votara por vos y demás. Le crea su propio departamento de eficiencia y demás y empieza a agarrar al gobierno como que si fuera una empresa, ¿va? Así de, ya está haciendo llamadas de en dónde trabajan, qué es lo que hacen y si no los va a despedir y no sé, o sea, ¿cómo ves la influencia de este Elon Musk que es... Aparte de un empresario, sabemos que tiene ahí un poquito de sus traves, con sus ideas así bien fumadas, de que llegar a Marte, que esto, que aquí, que allá. ¿Cómo es esta influencia? Y si la ves positiva o si crees que... Porque el mismo Elon Musk es quien sale a decir, Zelensky, sos un dictador y no estás en guerra porque te conviene no llamar a elecciones. Y eso hace que incluso ayer Zelensky diga, bueno, si quieren mi dimisión, pues yo... dimito, pero que sigue en pie, que nos vamos a unir a la OTAN y pues esto va a continuar, digamos. ¿Cómo es esa influencia de Elon Musk? Preocupante. Sí la ves preocupante. No sí, es como muchos que la alaban de que, qué buena onda que no, Trump salió de... a ver, el tema de la eficiencia del Estado en Estados Unidos se entiende, pero desde la lógica, no sé si has visto cuando
el Congreso de Estados Unidos no logra venir y aprobar un presupuesto. Ajá. Entonces es cuando se hace government shutdown, el cierre de gobierno. Pero eso es lo que significa es que solo el personal y ciertas oficinas o departamentos indispensables para el funcionamiento del sistema federal, del gobierno federal de los Estados Unidos, siguen trabajando. Todos los demás se van a su casa. Mientras que logramos fijar un presupuesto y que se den la ley de, como se llama ya, de apropiaciones, de a quién, cómo se le otorga los diferentes rubros, a qué secretarías, departamentos y oficinas del Estado. Entonces uno dice, miren, pero eso, lo que ha afectado es cómo funciona o no funciona el gobierno federal. Pero se ha cerrado ya en varias ocasiones y no es como que se cae el mundo en pedazos. No es como que la unión de esos Estados Unidos se desmorone. No pasa, ¿no? Siempre ha habido, digamos, hay mucha institucionalidad en Estados Unidos. Si recordás en el 2000, cuando fue la elección estaba entre George Bush y Al Gore, y que hubo un problema de recuentos en la Florida, la gente no salió a manifestar, no había llantas quemadas y rayas y los paros y la democracia. No había graffiti en la Estatua de la Libertad. La gente dijo, hay instituciones que velan porque este proceso se respete y que se llegue a una decisión, y que eventualmente fue así. Pero el problema es que están rompiendo, Trump ya lo había hecho, pero ahora con Muscat se están rompiendo las formas. Y uno dice, sí, pero son las formas, ¿verdad? En el fondo esto está bien. No. Ahora lo que pasa es que las formas ya son parte del fondo. ¿A qué voy con eso? No, digamos, para un funcionario, para alguien que está ejecutando políticas públicas, para un secretario de Estado, que es el que se sienta, porque eso fue la visita de Rubio en Centroamérica. Aquí tiraron los cuentazos, que el canal de Panamá, que los cárteles de la droga, y uno está así como diciendo, ¿qué puede ser? Pero en eso, después viene un Marco Rubio, a ver, presidente Mulino, a ver, negociemos, hablemos, esto, lo otro, no nos gusta esto, no nos gusta, que es el lenguaje político adecuado, esa diplomacia lo que se ha hecho siempre. Claro. Pero no puedes estar sentado así, y en eso que haya un mensaje en X o en Facebook o algo, ya sea el presidente, pero de Elon Musk, metiéndose sobre temas, nuevamente política exterior, de geopolítica, de salud y todo. Y entonces eso aquí te cae, es como un hachazo que te cae aquí en la nuca, que decís, ya esto me impide hacer mi trabajo correctamente, de forma eficiente. Ajá. Trump en esta ocasión vino y dijo, me voy a rodear de gente leal a mi persona. Y eso hizo. Pero recordemos, la vez pasada tenía a su secretario de Estado, Rex Tillerson, que cuando en un momento dijo, presidentes, que así no hacemos las cosas, que también era un empresario, pero que conocía de política, presidente, así no tenía sentido común, seguramente. Viene y lo saca. Y en eso pone a Mike Pompeo, que había sido director de la Agencia Central de Inteligencia. Hace poco destituyeron al director de migración de ICE, porque Trump dice no están arrestando y deportando gente lo suficientemente rápido y masivamente como yo lo pedí. Entonces, todos los demás toman nota de eso. Y entonces lo que preocupa es que eso se parece más, digamos, precisamente a lo que vimos nosotros en un momento dado, regímenes autoritarios, o sea, la Rusia, la Unión Soviética, el stalinista, así funcionaba. Brian, no cumpliste bien con esto, bueno, te voy a mandar, vas a ser el director de la producción de patatas en Siberia, y te mandan al lugar más horrible, más frío, o sea, digamos, donde... Era una muerte civil, política. Es la muerte política. O sea, bueno, a muchos sí los mataron. Pero sí, en ese si sentido... tenías suerte, eras eso. Pero en ese sentido, pero ese es que como el castigo. Entonces en eso venís y eso no te da una libertad de acción como funcionario, digamos, y que, digamos, cuando tú como tomador de decisiones y ejecutivo, cuando tenés a tu presidente, pero tenés a su amigo...
tecnoinformático y todo, tirando estas locuras que uno a veces sí dice, porque es que, nuevamente, como decís, sí, que vamos a ir a Marte o que vamos a hacer esto, pero cuando estás tirando todo esto, sí es una cuestión en la que uno dice, yo no sé si, yo no puedo operar, digamos, efectivamente en este entorno. Y entonces eso yo lo veo preocupante porque al final del día, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pero está ahora con unas ansias de poder muy grandes. Él no puede llegar a ser presidente porque nació en Sudáfrica. Pero ya sintió como diría acá, la espinita de poder. Pero usted está ahí. Nosotros, yo me formé en la marroquín, a veces teníamos un cliché en las clases, pero es la frase de Lord Acton. Okay. Era que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo, de momento, espero equivocarme, por el bien de todos, ¿no? Por el bien de la humanidad. Pero sí es una situación muy delicada. Es más, yo lo comenté con unos colegas. ¿Qué pasaría si tenías estas dos personalidades muy impulsivas y muy recias, Donald Trump y Elon Musk? ¿Qué pasa si se pelean? O sea, por ejemplo, digamos, uno está ahí y decir, y el problema de eso es que, como estaba también esa vieja frase que se usaba cuando Estados Unidos tose, a Latinoamérica le da una pulmonía, por la dependencia tan fuerte económica que hubo en un momento dado, la teoría de la dependencia, los años 70. Pero, ¿qué pasa en un pleito de esa naturaleza que puede ser muy telenovelesco? Pero que son cosas a las que, a ver, nosotros aquí en América Latina estamos acostumbrados más a eso por nuestros políticos. Sí, totalmente. Pero aquí estamos ante una situación en donde dice uno... Que serían repercusiones mundiales, en este caso. Se pelean y entonces en eso, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y ahí es lo que más me preocupa, es que precisamente son esos líderes autoritarios de regímenes donde usan el miedo, la fuerza para lograr sus objetivos políticos, son los que más se van a beneficiar. Eso es para mí es lo que me preocupa. Ahora, Robert, ahí hay algo bien interesante que al momento de decirte esto, vamos a volver nuevamente a caer en el tema Trump, Musk, Putin, que personajes, digamos, el otro es autoritario, pero el otro con esas ansias y deseos de ser un régimen autoritario. Pero últimamente, en Latinoamérica y en todo el mundo, las personas han tenido un descontento, digamos, con los regímenes democráticos. Dicen, no, sí, es que la democracia ya nos enseñó que la democracia no funciona, que no sé qué. Hasta hay un texto que un profesor me recomendaba sobre cartas a una joven desencantada con la democracia. Pareciera que todo el mundo está desencantado ahora con la democracia y surgen estos cultos a la personalidad de las personas. De hecho, Paco Pérez de Antón tiene un libro con la portada de Trump y su casco militar sobre el auge de las democracias autoritarias. No nos vayamos muy lejos. Y ayer fue noticia ese video donde un empresario guatemalteco le seduce a Bukele de decir, bueno, es que presidente, usted es esto, usted es aquí y allá. Vemos un Milei que viaja hasta Estados Unidos para regalarle una motosierra a Elon Musk, que anda detrás de Trump y anda detrás. Entonces, tú hablas con cualquier persona aquí de Guatemala que se autodenomina de derecha o conservadora, te dice, no, es que los líderes tienen, e incluso este empresario que lo menciona ahí dice, ojalá más gobiernos como Trump, como Milei y como usted. O sea, ven estas tres personas como un prototipo, como un ejemplo a seguir, y obviamente del otro lado del mundo tenemos una gran cantidad de personas, o sea, que ejercen en regímenes autoritarios. Y esto lo quiero amarrar también con que en las elecciones de Alemania viene y gana los conservadores y la ultraderecha se pone ya en un segundo lugar. Vemos un Vox que va avanzando también en España. Entonces, como que el mundo está volteando a ver ese nuevo lado, digamos. ¿Cómo podemos analizar esto y qué interpretación le da Roberto? Sí, sí hay un desencanto con las democracias. Y un gran encanto con estas personalidades que buscan votar las democracias. Es que regresamos a nuestro eterno dilema latinoamericano de los caudillos. Ajá. Historia de Guatemala, una forma muy fácil de encapsularla. Venís y decís los gobiernos de
Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, y después lo que viene, la revolución, después la contrarrevolución, el conflicto y ya no armado. sirve nada. Pero lo tenés los grandes 4 caudillos de la historia de Guatemala. Y así te vas y lo vas viendo, y en cada país tenés esos momentos políticos históricos del gran caudillo, ¿verdad? O sea, que es muy diferente a lo que Carlyle en un momento dado habló del gran hombre o la gran mujer, pero que es el estadista como tal. No, aquí son caudillos. Son caudillos que, digamos, que nuevamente a la fuerza hacen, las cosas se hacen, pero se hacen a la fuerza. No es ese monopolio de la violencia legítima que Max Weber hablaba, que es el Estado, ¿no? No, aquí es el caudillo, el dueño de la finca, el que hace todo. Se personifica la política. Y el gran problema, porque esa es otra, algo que la historia nos ha demostrado que siempre pasa. ¿Qué pasa cuando no está esa figura? Se desmorona todo. Sí, exacto. El tema de Chávez. Chávez vino y hizo el socialismo del siglo XXI, pero se volvió el chavismo. El chavismo, el kirchnerismo, en América Latina, que después aquí, que no, es que esas son políticas chavistas. Y en eso se muere Chávez, y ahí está Venezuela. Y Nicolás Maduro juega a querer ser un Chávez y le sale pésimo. Y ahí están los resultados. Pero entonces lo que pasa es que tenés figuras que también, y eso es lo que el tema, porque aquí lo hablamos en términos ideológicos. Nayib Bukele salió de una izquierda. Claro, nacido en el bastante FMLN. fuerte del FMLN, donde salió despotricando en contra del libre mercado, en contra de la libre expresión, y que en su gobierno ha hecho esas cosas. Digamos, aquí el gran problema es que libre empresa en El Salvador de hoy no hay. No hay, correcto, no hay libre mercado. ¿Te recordaste hace poco que le dice a los empresarios, le dice, ustedes empresarios, les dice, mañana quiero que me bajen esos precios, porque si no, ustedes han cometido delitos y vamos a ir tras ustedes? Y se recuerdan que le dijimos lo mismo a los mareros, dice, a las maras, y le cumplimos. Por si ustedes creen que eso es una broma, no estamos bromeando. Bukele llega al poder y es muy hábil. Tiene una gran destreza. Y es un gran mercadólogo. En identificar el enemigo común, en crearlo. Y decir, todo está mal, culpa de ese enemigo común. Que ojo, los judíos lo han sido en Europa y digamos, fueron el enemigo común con los zares rusos, con Alejandro III, con Nicolás II, y después también fueron cuando se dio la Revolución Rusa. Y después, obviamente, el tema más drástico fueron el enemigo común de Hitler. Y entonces, primero siempre se buscar un culpable. Llega Bukele y dice lo primero, miren, la razón de todos los problemas de El Salvador se llama Arena y FMLN. Los dos partidos tradicionales, esos son los grandes problemas por la corrupción y todo esto, son los mismos. Y todos los que colaboraron con ellos son cómplices de esa corrupción. Y entonces la gente dice, sí, cabal, tiene razón, porque sí, a ver, acaba de morir Mauricio Funes. Y está el caso o sea, los montos bajo los cuales es investigado y todas las causas judiciales que quedan en contra de él. Y es que da pánico, es que hay muchos presidentes aquí que son carteristas a la par de eso. Pues es una cuestión brutal y la gente, la corrupción, a ver, le roba al más pobre. Entonces, primero ahí entra los partidos. Después con la comunidad internacional que lo empieza a criticar y dice, sí, todos ustedes cooperantes, cooperaron con esos gobiernos anteriores y todo. Entonces, ¿saben qué? Ustedes también son cómplices. Y empieza a culpar a Soros. Y sí, todos ustedes están mal. Y entonces después, las barras. ¿Y quién realmente, y si lo hacemos aquí en Guatemala, quién va a salir a decir, no, miren, es que son jóvenes incomprendidos? No, van a decir todos, van a decir, no, sí, mire, muerto el perro, muerta la rabia. Así, claro. Eso porque la extorsión es un problema sumamente grave aquí en este país. Terrible. Y entonces, y la asocias precisamente a las maras, entonces ahí está. Pero tenés todo eso. Lo que se nos olvida a todos es que la economía de El Salvador no está bien. Salvador estuvo a punto de entrar en bancarrota como le pasó a Argentina. Y los que fueron a echar una mano ahí fueron los chinos. Pero la economía de El Salvador no está ahí. Y ahí se hacen tres quesos Bukele para hablar de eso. Entonces, yo
digamos, nuevamente con lo que hablas y con estos temas, o sea, de reconocidos empresarios, quienes se merecen mi respeto por el éxito empresarial que han tenido. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva política y lo vemos de las figuras que están detrás de todo esto, no dice, miren, el proyecto económico de El Salvador no es un buen proyecto. Está bien la cárcel y que todo, que Dios guarde y mándeme a sus criminales. Yo bromeé, puse en redes sociales, van a mandar a P. Diddy. Ahí si lo encuentran culpable, lo van a mandar ahí a El Salvador. Pero ¿qué hay más allá? ¿Cuál es el plan de Nayib Bukele para El Salvador del 2030? No hay. Él tiene su plan para él. Claro. Y va sobre la marcha, pero no hay un plan para decir El Salvador en el 2030, aquí con todos los problemas que hemos tenido, pero aquí por lo menos hemos trabajado en planes, lo que fue en su momento dado, pero es un plan. El Catún. Las perspectivas de Guatemala para el 2050. Al menos es una lista de buenos deseos. Pero aquí venís y tenés, digamos, dentro de todo, quiera que no, ojo, que en la visita de Rubio, el que mejor quedó parado fue Guatemala, porque aquí otra cosa, ¿y qué se dijo? La lucha contra la corrupción. Entonces dicen, sí, hay un montón de problemas que tenemos aquí, pero digamos, hay un plan de venir y ir limpiando la mesa. Pero nuevamente, digamos, ahí es donde tenés este tipo de problemas y no salimos también de las personalidades. Fuera del aire me hablabas el caso de Javier Milei, pero el caso preocupante del tema, y yo me metí a escuchar un live en X. Por el tema de Libra. De los argentinos, entre argentinos. Y estaba fascinado. Una de las cosas que más me llamó la atención es que se mencionaron, o sea, 75% de las cosas que mencionaron es Guatemala. Son los mismos problemas de Guatemala. Solo que con acento argentino, pero son los mismos problemas y son los problemas de nuestros países, los problemas estructurales de fondo de nuestros países que no dejamos avanzar, pero que ahí está ese tema preocupante del caudillo. Farid Zakaria, que ahora es analista en CNN y sale diciendo unas cosas, pero él escribió un libro muy interesante sobre los regímenes políticos y habló de América Latina y él sí dijo, y es una tesis peligrosa, pero es una tesis seductora. América Latina tiene que seguir el modelo chileno, de un Pinochet que entró y arregló, Farid Zakaria dijo, y que obligó a punta de cañón, pero obligó a sentar ciertas instituciones en aquel país que ahí siguen funcionando. Y después, de repente, sí hay que entender también que muchas veces los modelos políticos se van agotando, porque pasó en Chile, en donde de izquierda, Convergencia, ¿no? Los grandes grupos de izquierda que gobernaron con la excepción del gobierno, de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Pero de repente también hay un rechazo a esa convergencia, porque la gente ya quería otra cosa. Y es ahí donde surge la figura de Boric. Pero la gente ya quería otra cosa. Lo mismo pasa en España, los dos partidos, la izquierda y derecha, que son los partidos monárquicos, como se les dicen, porque los dos reconocen a la corona española y todo. De repente tenés a un Podemos que sale con una visión muy distinta y cómo hace las cosas, pero que se identifica más con el momento que está viviendo la sociedad. Y después tenés un Vox, que también se identifica con ese modelo de sociedad. El problema también es cómo nos vamos y buscando esos caudillos, esas figuras que endiosamos, porque somos latinos, somos pasionales. No podemos ser fríos y la política debería ser más sabiduría, más fría, un análisis, más tenacidad, pero no, aquí desde el gritar y todo. Tuvimos un candidato aquí que tenía el look y su oferta de gobierno era: yo voy a aplicar las políticas Bukele. Entonces, y sé que eso es seductor y que uno dice sí. Y la mara lo aplaude, aquí lo que quieren eso. Se está haciendo, pero lo que pasa es que de repente quieres que alguien arregle todo y no somos todólogos. Mira, no sé si has leído Sapiens de Harari, ¿sí? Donde describe cómo los monos eligen a su jefe de tribu, de manada, y empiezan a decir, el que incluso en la política que se da dentro de los monos, en sus manadas, hay monos líderes para ver quién es el alfa, que toca al bebé, que es el que se acerca a las madres monas.
pareciera que incluso seguimos repitiendo esa política de monos de yo naturaleza. este fin de semana estuve con un grupo de amigos y lo he hablado también con otras personas muy queridas. Somos tribales, pero somos Granjerismo, tribales. dirían por ahí. Pero es que, perdóname, las universidades te han vuelto también tribales. Totalmente de acuerdo. Invitas a alguien que va a irte a decir lo que vos querés oír. Uh-huh. No, Philippe Chicola lo dijo una vez, dijo, es incesto intelectual. O sea, digamos, yo pienso de tal forma, pero quiero que alguien como que justifique mi pensamiento, mi ideología. Pero no estamos dispuestos, y los partidos políticos también, a escuchar una antítesis, no estamos dispuestos a sentarnos a escuchar una opinión diferente y que el conflicto, digamos, no es malo. La política tiene que ser, estudiamos política y los titulares de nuestros medios son de política porque hay un conflicto, pero ese conflicto no se tiene que resolver siempre a los golpes, claro, ¿verdad? Sino que hay que llegar a un consenso. Y entonces, digamos, puede ser de izquierda, puede ser de derecha y te puedes ir a los extremos. Pero la cuestión es sentarse y decir, los dos queremos lo mismo, pero tenemos diferentes formas de ver cómo llegar a lograr esto. Y entonces ahí es donde consensuás, ahí es donde entras, ese es el juego político, de eso se trata. Aquí nosotros nos cuesta mucho eso y el problema, por ejemplo, en un país, digamos, si hablas, lo que hablamos de Chile, pero si ves, por ejemplo, Argentina, es que es muy pendular el tema, y lo estamos viendo también en otras partes del mundo, el caso de Alemania, pero es pendular que, o sea, te fuiste de un extremo a otro. Claro. O sea, tenías el kirchnerismo. De kirchnerismo y que tenés una situación en donde decís, miren, sí, uno se pregunta a veces, independientemente de, uno dice, porque la gente a veces dice, ¿cómo votaron por Chávez? Y decís, piensen que había antes. ¿Cómo pudieron haber votado por Milei? Vean lo que había antes. Totalmente de acuerdo. Entonces la gente viene y... Eso es para lo que se preguntan por Arévalo también. ¿Cómo llegó Arévalo? Pero miremos lo que teníamos antes. Lo que fueron los 3 últimos gobiernos en Guatemala y que tenían diferentes nombres, pero era la misma valoración conservadora de derecha que hizo pedazos este país. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es el guatemalteco de pie que lo sufrió más. Entonces, ahí es donde venís y decís, no, hay que ir por algo nuevo. Roberto, muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias por ese análisis tan valioso. Ahora usted tiene una perspectiva distinta. Ahora ya sabe un poco más por qué Trump es así, cuáles fueron sus alianzas, por qué va en eso. El auge de estas personas, de estos cultos a las personas y cómo que no es tan buena figura, digamos, ver el tema de Bukele aquí en Salvador como un prototipo a seguir. Y bueno, para más análisis, siga siempre sintonizando Politicando, porque todos los martes en punto de las 7 de la noche tenemos el mejor análisis de la coyuntura nacional o internacional. Nos vemos en una próxima.